y Dios Espíritu Santo. Dice: el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué me dice? Pero mis palabras no pasarán. Matthew 24:35 says, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Amén. Levante su mano al cielo y damos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias por ese pan, Señor, que tú nos has dado. Thank you for the bread that you have given us. Te honramos, Señor, en esta tarde preciosa. We honor you in this afternoon. Gracias por la vida. Thank you for life. Gracias por tu misericordia. Thank you for your mercy. Gracias por tu compasión. Thank you for your compassion. Por tu misericordia estamos vivos, Señor. Because of your mercy we are alive, Lord. Porque tú tienes propósito con nosotros. Because you have purpose with us, Lord. La obra que tú has comenzado, The works are starting. tú la has de terminar en nuestra vida. You will determine it in our lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Puede sentarse. You may have a seat Dale un aplauso al Señor. and give an applause to the Lord. Se me olvidó decirle que las donaciones, Susi, por favor, se le va a entregar a ella. ¿Ok? I forgot to say, for the donations that you bring, you can give it to Susie. Para que ella pues se la entregue a su mamá. Amén. Amen. Quiero hablarle de dos cosas en esta tarde. I want to speak to you of two things this afternoon. Dos puntos. 2 points. El punto número uno: Point number 1. la palabra de Dios tiene que cumplirse. The word of the Lord has to come up to pass. Dígale que está a su lado: la palabra de Dios Tell the person next to you, the word of the Lord tiene que cumplirse. has to come to pass. Tenemos que mantener los ojos abiertos We have to maintain our eyes open de aquí en adelante, from now on, porque muchas cosas comienzan a cambiar. because many things are going to start to change. Mucho nos la pasamos diciendo que Cristo viene, A lot of us say that Christ is coming, que ya estamos en el fin, that the end is near, pero cuando se presenta la dificultad, but when the difficulties come, no sabemos cómo reaccionar muchas we veces. don't know how to react many times. Señores, la palabra de Dios tiene que cumplirse. People, the word of God has to come to pass. Las cosas buenas de las cuales disfrutamos en esta tierra, The good things that we enjoy on this earth, el bienestar económico, a good financial system, el desarrollo del cual disfrutamos, everything that we, todo eso tenemos y hemos tenido por gracia y misericordia de Dios. all of that we have because of the mercy of the Lord. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Demos gracias a Dios We have to thank the Lord por todo lo que somos, for everything that we are, por lo que tenemos, for everything we have, sea mucho whether it be a o sea lot poco. or whether it be a little. Tenemos que darle gracias a Dios. We have to thank the Lord. Al final de todos, At the end of everything, lo que a Dios más le interesa what is more important to God es la salvación de nuestras almas. is our salvation. Repito, al final de todo, I repeat, at the end of everything, ¿qué es lo que a Dios más le interesa what is more interesting to the Lord en el mundo? in the world La salvación is the salvation de las almas. of our souls. A Dios no le interesa el tipo de gobierno, política, aunque Dios sí controla y obra en todo eso. God is not interested in the type of government that we have, Pero al Señor le interesa volver al plano original. but the Lord is interested in going to the original El Señor plan. lo que le interesa es la salvación de las almas. The Lord is interested in the salvation of our souls. Mientras gente se mata por diferentes cosas, While people kill themselves for se different pelean por diferentes cosas, and fight for different things, discuten por diferentes they cosas, argue for different things. a Dios lo que le interesa es la salvación de las almas. What God is interested in is in the salvation of Y the el soul. Señor quiere que usted y yo miremos las cosas de la misma manera. And the Lord wants all of us to see the things the same way. Al final de todo, lo más importante es que la gente se salve. At the end of everything, the most important thing is for people to be saved. Al final de todo, lo más importante es que la gente no se vaya a una condenación eterna. At the end of everything, the most important thing is that we are not condemned forever. El mundo que nosotros hemos conocido hasta hoy, The world that we have known up to today, lamentablemente no va a durar así para siempre. unfortunately, will not last like that forever. Porque la Biblia dice Because the word says que los cielos y la tierra pasarán. that the heavens and the earth will pass. ¿Qué dice la Biblia? What does the word say? Pero a veces lo repetimos, pero usted sabe lo que usted está diciendo.
Es que los cielos y la tierra pasarán, es lo que está diciendo What ahí. it's saying is that the heavens and the earth will pass away. Ay, pero yo la quiero mucho, la tierra y los cielos que But I love tenemos. the heavens and I love the earth. Pero la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán. But the word says that the heavens and the earth will pass away. Oh my God, pero yo no había pensado mucho en eso. Oh my God, but I haven't thought about that. ¿Y a dónde yo voy a vivir entonces? And where am I going to live then? Pero ¿por qué dice la Biblia que los cielos y la tierra pasarán? But why does the word say that heavens and earth will pass away? ¿Qué significa eso? What does that mean? Apocalipsis 20:11. Revelations 20:11. Ay, ay, ay. Quisiera predicarle de Apocalipsis, pero algunos no van a entender. Ay, ay, ay. To preach about Revelations, but many of you will not understand. Gloria a Jesús. Tengo un miembro aquí que si predico de Apocalipsis se le va el sueño, no puede dormir en la noche. I have members here that if I preach about Revelations, they won't be able to sleep. Apocalipsis 20:11 dice, vi un gran trono blanco. Revelations 20:11 says, "Then I saw a great white throne." Cuando usted se encuentra esto en Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco, When you're in Revelations, the judgment of the white throne, eso significa el juicio final donde todos los hombres que no se encontraron escritos en el libro de la vida van a tener que pasar a ese tribunal. it means of the judgment time where all the people that are not written in the book of life. Nosotros los cristianos vamos a ir al tribunal de Cristo, Us Christians are going to go to the tribunal of the Christ, donde allí se nos va a galardonar. Si usted no trabajó, no se le va a dar nada. Y el Señor te va a mirar así con esos ojos como llama de fuego. where they give us gifts and the Lord is going to look at you with flames in his eyes. Y no va a encontrar dónde meterte cuando el Señor te mire así penetrante porque no hiciste lo que tenía que hacer. And you won't know where to hide when the Lord looks at you. Pero por misericordia de Dios entraste al cielo. But because of his mercy, you went into heaven. Ese es el juicio del tribunal de Cristo. That is the judgment of the tribunal of Christ. Ahí es que nosotros cantamos que el Señor nos servirá. ¿Cómo que dice el corito? Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa. Eso está en la Biblia. Es Cristo quien nos va a servir. Oiga bien, es Cristo que nos va a servir. It is Christ that will serve us. Y si es Cristo que nos va a servir, porque hay gente, porque hay cristianos que no les gusta servirle a otro. And if it's Christ that's going to serve us, then why is there people? Why are there Christians? Él le lavó los pies a los discípulos. He used to wash the feet of his disciples. ¿Por qué? Porque Él vino a servir. Why? Because he came to serve. Él no vino a ser servido. He didn't come to be served. La enseñanza que Él nos da a nosotros es servir también. The teaching that he gives us is for us to serve as well, Trabajar para su obra. to work for him. Pero volvemos a Apocalipsis 20:11. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, Says, "Then I saw a great white throne and him who was seated on it. de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. The earth and the heavens fled from his presence." Este cielo que nosotros vemos y esta tierra que nosotros estamos observando ahora, The heavens and the earth that we see today, un día van a huir de la presencia de Dios. one day will flee from the presence of the Lord. Y dice que ningún lugar se encontró para ellos. And it says, "And there was no place for them." Pero recuérdense que Jesucristo le dijo a los discípulos que Él iba a preparar ¿qué? But remember that the Lord told his disciples that ¿Qué fue lo que le dijo? prepare. Que Él iba a preparar morada He said he was going to prepare a place para que donde yo esté, so that where I am, ustedes también estén conmigo. you can also ¿Se pone be with contento ahora? me. Glory to God. Parece que hay un lugar por ahí para nosotros. There seems to be a place up there for us. ¿Por qué huyeron los cielos y la tierra en ese momento? Why did the earth and the heaven flee in that moment? Porque Dios va a hacer cielo nuevo Because God is going to do a new heaven y una tierra nueva. and a new earth. Apocalipsis 21, Revelations 21, del 1 al 5. verse 1 through 5. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Then I saw a new heaven and a new earth. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. For the first heaven and the first earth have passed away, Y el mar ya no existía más. and there was no longer any sea. Gloria a Dios, ya no va a haber más huracanes. There won't be any more hurricane. ¿Por qué? Porque el mar ya no va a existir más. Glory to God. Why? Because there won't be any more sea. Inclusive las nubes se alimentan del mar. As a matter of fact, the clouds feed off the sea. Quiere decir que no vamos a tener necesidad de lluvia, parece tampoco.
It means that we probably won't even need rain. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. And I saw a new heaven and a new earth. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. For the first heaven and the first earth have passed away. Y el mar no existía más. And there was no longer any sea. 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, And I saw the holy city, la nueva Jerusalén, the new Jerusalem, descender del cielo, coming down of heaven de Dios, from God, dispuesta prepared como una esposa as a bride, ataviada beautifully dressed para su marido. for her husband. Y a una gran voz And I heard a loud del voice cielo que decía, from the throne saying, he aquí el tabernáculo de Dios. look, God's dwelling place. Oiga, cuando usted lee bien estos versículos, dice que nosotros ya no vamos a tener necesidad de luz en ese momento cuando estemos viviendo ya en esta etapa eterna. No vamos a tener necesidad de luz porque el Señor será nuestra propia luz. When you read carefully these verses, you see that we won't need light because God will be our light. Eso es cuando usted lee otro versículo referente a ese tiempo. Well, that's when you read a different verse different to this time. Y dice el 3, y oí una gran voz del cielo que decía, And I heard a loud voice from the throne saying, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. look, God's dwelling place is now amongst the ¿Qué es un people. tabernáculo? Un tabernáculo es como si fuera un templo. The dwelling place is like a temple. El problema es, el asunto es que ahora nosotros no vamos a necesitar templo porque Dios será nuestro propio templo. And the only thing is that we won't actually need a temple because God will be our Ahora Dios nos va a cubrir por arriba, por abajo, por los lados, por detrás, donde quiera Dios nos va a cubrir a nosotros. Now God will cover us on top, in the bottom, and all around us. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. Y ellos serán su pueblo. They will be His people, Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. and God Himself will be with them as their God. Oye el 4, jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. And He will wipe every tear from their eyes. ¿Cuánto sufrimiento ahora? How much suffering now? ¿Cuántas How dificultades? many difficult times? ¿Cuánta desesperación? How much desperation? Pero un día aquellos que le sirven a Dios, But one day, those that serve the aquí Lord, dice su palabra que Él va a enjugar su lágrima. His word says that He will wipe every Él va a tear. quitar su lágrima. He's going to take away their tears. Y dice, ya no habrá muerte, There will be no more death y no habrá más llanto, or mourning ni clamor, or crying ni dolor, or pain. porque las primeras For cosas the old order pasaron. of things have passed away. ¿Qué fue lo que dijimos ahorita? El cielo y la tierra pasarán, What did I say? That the earth, the heavens and the earth will pero lo pass que away. Él ha prometido en su palabra se va a cumplir. But what was promised in His word will come to pass. 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, And He who was seated on the throne said, yo hago nueva todas las cosas. I am making everything new. ¿Cuántas? Todas las cosas. How many things? Everything. Y me dijo, escribe, Then He said, write this down. porque estas palabras son fieles y verdaderas. For these words are trustworthy and true. Y a su nombre, le podemos dar un aplauso al Señor. ¿Usted quiere buscar promesa de Dios? You want to see the promise of the Lord? Eso es promesa de Dios. That is the promise Esto of the no Lord. tiene que alentar a nosotros a seguir adelante, This word has to push us to continue moving a forward, no desmayar, to not fall, a no apartarnos de los caminos del Señor. to not get away from the No word darle of God, cabida ni al mundo ni al enemigo tampoco. to not let the devil come in. Pero le decía hace un momento But I said a while ago que la palabra de Dios tiene que cumplirse. that the word of God has to pass. Mientras algunos países están preocupados por la migración, While other countries are worried about immigration, Dios lo que está preocupado es porque las almas se salven. God is worried about our souls being saved. Mientras algunas personas lo que están preocupados por su posición social, While people are worried about their social place, Dios lo que está trabajando es para que la gente participe de esa nueva vida que un día ha de manifestarse a través de Cristo Jesús. God is worried about the presence of the Lord manifesting in their lives. Usted escucha a algunos gobiernos hablando de su país You hear the government speaking about their countries como si la tierra fuera a durar para siempre. like if the world was going to last forever. Y no estoy diciendo que no cuidemos el ecosistema And I'm not saying don't take care of our system o la naturaleza, or our nature, pero hay gente que hablan but there's people that speak como si la tierra fuera de ellos like the world was theirs o como si la tierra va a durar para siempre. or like the world was going to last forever. Pero la realidad es But the reality is que después del pecado
del hombre en el huerto del Edén, that after the sin of man in the Garden of Eden, la naturaleza gime, the nature cries, porque Dios no quería que las cosas estuvieran como están hoy día. because God didn't want things to be the way that they are today. Después que el hombre pecó, After man sinned, el hombre era el sello de la creación. the man was the seal of the Y creation. después que el hombre pecó, todo comenzó a cambiar. And then after man sinned, everything changed. Dios quería hacerlo fácil. God wanted to make things easy. Dios quería que no tuviéramos todas las dificultades que tenemos hoy día. God didn't want us to have all the difficulties we have today. Pero el hombre le entregó todo al enemigo. But man gave everything to the enemy. Y dice la Biblia que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. And the word says that God comes to look for what was lost. ¿Qué se había perdido? Esa comunión entre Dios y el hombre. What was lost was the communion between man and God. Ese diseño original que Dios tenía para la humanidad se perdió. The original design that God had for humanity was. Pero ahora nosotros podemos tenerlo nuevamente a través de Cristo Jesús. We can obtain it again through Jesus Christ. Yendo a la cruz del Calvario, Going to the cross. arreglando nuestra vida con Dios. Fixing our lives with God. Pero la tierra gime. But the earth is crying. Romanos 8, Romans 8, del 19 al 23. 19 to 23. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación For the creation waits in eager expectation es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. for the children of God to be revealed. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, For the creation was subjected to frustration, no por su propia voluntad, not by its own choice, sino por el que la sujetó en esperanza. but by the will of the one who subjected El it, 21, porque también la creación misma in hope that the creation itself será libertada will be liberated de la esclavitud, from its bondage de corrupción, to decay a la libertad gloriosa and brought into the freedom de los hijos de Dios. and glory of the children of God. 22, porque sabemos que toda la creación, We know that the whole creation oiga lo que dice aquí, gime. has been groaning. ¿Sabe lo que es gemir, verdad? You know what Cuando uno se groaning queja, means? It means when someone is cuando uno se queja de dolor, complaining of pain, dice gime a una and the creation has been groaning y aún está con dolores de parto as in the pains of childbirth hasta ahora. right up to the present time. ¿Por qué está con dolores de parto la creación? Why is the creation with birth pain? Porque el pecado del hombre envuelto del Edén lo trastornó todo. Because the sin of man in the Garden of Eden changed everything. Pero también porque quiere dar a luz But also because it wants to give birth. esta tierra que ya está un poquito vieja, This earth that is already a little old. este cielo que está un poquito viejo, This heavens that are a little bit ya old. quiere dar a luz. Wants to give birth. ¿Qué quiere dar a luz? What does it want to give birth? Otro cielo A new heaven y otra tierra. and a new earth. Ay, 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 a su nombre. Denle un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, grown inwardly as we wait eagerly esperando la adopción, for the adoption la to redención sonship, de nuestros cuerpos. the redemption of our bodies. En vez de estarnos preocupando tanto por cosas materiales, Instead of being preoccupied with material things, preocupémonos más por nuestra vida espiritual. we should be more preoccupied with our spiritual life. En vez de estarnos preocupando por lo que dicen los sistemas del mundo, Instead of worrying about the things that the systems of en this vez de earth say. estarnos preocupando tanto por lo que el hombre dice, Instead of worrying about what man says. en vez de estarnos preocupando tanto por lo que yo tengo o no tengo, Instead of worrying about what I have and I do not have. vamos a preocuparnos por nuestra vida espiritual. Let's worry about our spiritual life. Vamos a preocuparnos de que nuestra vida esté bien delante de Let's Dios. worry that our lives before God are good. Que si la trompeta suena, That if the trumpets sound, que si el arrebatamiento de la iglesia that if the taking of the church comes, es hoy o mañana, whether it be today or tomorrow, usted y yo estamos preparados para irnos con el Señor. that we be prepared to live with the Lord. Pero muchas veces estamos atados de tantas cosas. But sometimes we're changed. Muchas veces so hay many tantas cadenas que no nos dejan a nosotros caminar bien en los caminos del Señor. things. Many times we have chains that don't let us walk the way we should. Llámese walk. trabajo, Whether it be work, llámese whether preocupaciones. it be preoccupation.
Todas esas cosas muchas veces lo que impiden que nosotros tengamos una vida espiritual saludable delante de Dios. All of that just makes us not have a good spiritual life with God. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. We have to understand that we are on this earth, but we are not from. Dice la Biblia que nosotros somos peregrinos en esta tierra, The word says that we are visitors on this earth. pero ya nosotros estamos sentados en lugares But celestiales. we are already seated on celestial seats. Aprendamos a poner nuestro problema en las manos de We Dios. have to learn to put our problems in the hands of the Lord. Aprendamos a confiar en We Dios. have to learn to trust in the Lord. Dejemos de estarle quitando lo que a Dios le corresponde para dárselo a otra cosa. Let's stop taking away the things that belong to God to give Him other things. Por eso dice que gemimos dentro de nosotros. That's why it says that we groan within ourselves. Cuando usted vive la vida espiritual que corresponde, When you live the proper spiritual life, y hay momentos que usted quiere estar ya disfrutando de esa nueva vida que Dios tiene para usted. there's moments that you already want to be in heaven, having fun with the life that God has for you. En vez de estar preocupado por cosas que no tienen sentido, lo que está preocupado para que la gente se salve. Instead of being worried about things that don't make sense, you have to be worried about people being Lo que está saved. preocupado es por el beneficio de la gente, You're worried about the benefit of the people, por el beneficio de la obra de Dios. the benefit of the gospel of God. Y a su nombre. Glory to God. ¿Alguien me está entendiendo? Is anyone understanding? Cuando examinamos bien la Biblia, When we examine the word, descubrimos que las cosas irán de mal en peor. we discover that things will go from bad to worse. Eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. That does not mean that God Eso is no not quiere with decir us. que Dios no va a estar con nosotros. That doesn't mean that God will not be with us. Eso no quiere decir que Dios no va a seguir haciendo milagros. That doesn't mean that God will not continue doing Eso no miracles. quiere decir que el Señor va a seguir trayendo provisión. That means that God will continue bringing provision. Tampoco quiere decir que eso no quiere decir que Dios no desea el bienestar de sus hijos y de la humanidad. That doesn't mean as well that God doesn't want the good for His children and for the earth. Todo lo que usted se ha propuesto en su corazón para bien, logre de alcanzarlo. Everything that God has put in your heart for good, try to do it. No deje de conseguirlo. Don't stop yourself from getting it. Pero también tenemos que mirar la realidad que las cosas irán de mal en peor. But we also have to see the reality that things go from bad to worse. Un desastre va a empeorar otra cosa. A disaster is going to make things worse. Una catástrofe va a empeorar otras A cosas. catastrophe is going to make something Un worse. problema genera otros problemas. A problem generates more problems. Pero dice la Biblia que el hombre que tiene sus pies, el hombre que hace su casa sobre la roca, But the word says that those who have their feet firm, those puede venir los problemas que venga, over the rock, y no any lo va a problem tumbar. can come and nothing is going to happen. pero aquel que tiene su casa fundado sobre la arena, But those who have their home built on top of the sand, cuando venga la dificultad, when the difficulties come, es muy probable que lo tumbe. it's very probable that it will fall. Y a su nombre. Glory to God. Me llama mucho la atención ese versículo en Efesios que dice que tenemos que estar preparados para cuando venga el día malo. There's a verse in Ephesians that says that we have to be prepared for the bad day. Tenemos que estar fundamentados cada día más en las cosas de We Dios. have to be fundamented in the things of the Lord. Entonces, el primer punto que le hablé, ¿cuál es? So what was the first point that I spoke of? La palabra de Dios tiene que cumplirse. The word of God has to come to pass. ¿Cuál es el primer punto? What was the first point? Oiga, que no le guste a la gente, eso no tiene que ver con Dios. Whether you like it or not, that has nothing to do with God. Que los gobiernos piensan de una manera, Dios no tiene que ver con eso. That the government thinks of a different way, God has nothing to do with God. La palabra de Dios tiene que cumplirse. ¿Quién hizo al mundo? The word of God has to come Dios. to pass. Who ¿Quién did the hizo world? los hombres? ¿Quién hizo todo lo creado? Fue Who Dios. created man? Who created everything? It was Entonces, God. ¿quién sujeta todas las cosas? Es Dios. So who subjects everything? It's God. Entonces, el primer punto, la palabra de Dios tiene que cumplirse. So the first point is the word of God has to come to pass. Segundo punto, Second point, estoy terminando casi. I'm almost done. Debemos prepararnos para continuar dando fruto en medio de la dificultad. We have to prepare ourselves to continue giving fruit in the middle of the difficulty. Dígale que está a su lado, debemos prepararnos Tell the person next to you we need to be ready para continuar dando fruto to continue giving fruit en medio de la dificultad. in the middle of difficulty. Esto no se acaba hasta que no se termina. This doesn't finish until it doesn't finish. No?
Tenemos que prepararnos para esforzarnos más en los momentos difíciles. We have to prepare ourselves for the difficult times. No podemos entonces cometer el error. Entonces las cosas van a ir de mal en peor, no voy a hacer nada. We cannot subject ourselves to think, oh, things continue getting worse, so I'm not going to do anything. Las cosas van de mal en peor. Ya el Señor dijo que todo se va a empeorar. Déjame sentarme aquí a ver el panorama. So God says that things are No. getting worse. Let me just sit and watch what happens. Eso no es. No, that's not what we're supposed to do. Usted persevera en las cosas buenas. You have to persevere in the good things. Usted persevera en el trabajo, You persevere at work, pero no persevera en la vagancia. but then don't persevere in. Tenemos que prepararnos para servir en medio de la crisis, de los problemas. We have to continue being prepared in the middle of the difficulties and the problems. Tenemos que prepararnos para dar la mano en tiempo de We pruebas. have to prepare ourselves to lend a hand in the times of difficulty. No dar la mano una sola vez, Not just one time, sino las veces que sea necesario. but many times. La Biblia dice en Gálatas 6:9, The word says in Galatians 6:9, oiga lo que dice: no nos cansemos pues de hacer bien. let us not become weary in being good. ¿Qué dice? What does it No say? nos cansemos. Dígale que está a su lado: no te canses de Another hacer person says to bien. you, let us not become weary in doing good. No te canses. Don't give up. Don't get tired. Don't get tired. Porque a su tiempo segaremos For at the proper time we will reap si no desmayamos. if we do not give up. Mire, la mayoría de los hombres, aún no cristianos, que han logrado algunas cosas en esta tierra, son aquellos que perseveran. The majority of men, even those that are not Christian, that have been able to accomplish things are those that do not, En cierto proyecto, en cierto propósito. whether it be projects or purpose. Y hoy día algunos de ellos, pues, que tienen mucho dinero, son, voy a usar una palabra un poquito grande, son filántropos. So a lot of the people that make a lot of money are philanthropists. Filántropos es que dan, ayudan, ¿verdad? A los demás. Philanthropists are people that Y help algunos de other ellos, people. algunos de ellos tienen universidades, A lot of those universidades muy importantes en los Estados Unidos. In the United States. Han nacido de hombres y mujeres que han donado They were born of men and women that have a la sociedad. to the society. ¿Qué le quiero decir con esto? Nosotros tenemos siempre que estar dispuestos a ayudar. What am I saying with this? Que la cosa está mala. We have to always help, even though things are bad. Que la cosa está mala. Oh, things are bad. Mientras la cosa está mala, siga trabajando, siga ayudando. While things are bad, continue helping. Que esto está muy difícil. Oh, this is very difficult. Mientras la cosa esté más difícil, ayude más todavía. The more difficult things get, help. Dé más la mano todavía. Give more your hand. No, que así muchas veces miramos, ¿verdad? Principalmente por nuestros países. Siempre tenemos que estar dispuestos a dar fruto en medio de la dificultad. We always have to be disposed to give fruit in the middle of difficulty. Dios nos llamó y nos ha escogido para este tiempo en esta tierra. God has called us for this time on this earth. Otras generaciones ya eso es pasado. New generations have passed. Pero a usted y a mí Dios nos ha escogido para este tiempo en esta tierra. But you and I have been called for this time. Hay un problema hoy día. We have a problem nowadays. El egocentrismo está acabando con la humanidad. Ego is ruining humanity. El egocentrismo, el pensar en sí mismo, Thinking about yourself, en mi necesidad, en mis problemas, en mí. own necessities, and your own problems, in yourself. Y la gente muchas veces no tiene tiempo para pensar en otro. And people don't give time for them to think of other people. Por eso yo le decía no hace mucho, escribí una frase acerca de la prueba. And I said something about the problem. Porque the de la prueba. Porque ¿por qué Dios permite las pruebas? Why does God permit trials? Porque que si Dios no permite pruebas, nosotros no creamos conciencia de ciertos problemas que hay en la vida. Because if God doesn't permit trials, we will not be conscious of certain things that are going on around us. Póngase a mirar la mayoría de fundaciones que están para ayudar personas que tienen cáncer. Look at the foundations that are put to help people with cancer. ¿De dónde han nacido? Where do they come from? Un familiar que murió de cáncer. A person that died from cancer. ¿Y qué pasó a través de esa muerte de familiar? Que esa persona creó conciencia que hay un problema en la humanidad. And
And what happened to the person whose family member died from cancer? It created consciousness that there's a sickness out there. Entonces, cuando venga una prueba, una situación difícil a su vida, no comienza a pelear con Dios, So when you see a trial in your life, don't begin to fight with no se desoriente, Don't get no discouraged. se desanime. Don't lose your hope. Mire a ver qué Dios le quiere enseñar de esa situación. Look to see what God is trying No to teach no solamente para beneficio suyo, you. Not just for your own benefit. porque hay gente que todo lo que Dios le muestra es para beneficio de ellos propios. Because there's people that go through trials and everything is for their own benefit. Yo creo que lo que Dios nos muestra sí nos beneficia a nosotros, pero Dios también quiere que beneficiemos a los demás. I think that what God shows us does benefit us, but also benefits others. Entonces tenemos que estar dispuestos a dar fruto en momentos de dificultad, So we have to be able to give fruit in the time of a dar la mano. difficulty, to give our hands. Luego que usted conoce a Cristo, After you know God, el egocentrismo está acabando con la humanidad, le decía. so the ego is ruining humanity. Cada quien lo que busca es su propio beneficio la mayoría de veces. Everyone is just looking for their own benefit. Hacemos un poquito de bien, al ratito nos cansamos. We do a little bit of good and then we get tired. ¿Sabe por qué Jesús sanaba a la persona y liberaba a los endemoniados? You know why God spoke to those who were lost and liberated those that were in ¿Usted sabe por qué lo hacía? You know why? Porque tenía compasión de ellos. Because he had compassion. Porque for them. quería hacerle bien. Because he wanted to do good. Hay personas que quieren que Dios lo use sanando a los enfermos y liberando a los endemoniados There's people that want God to use them healing the sick para que lo miren a ellos. and liberating the ones that are demonized so that Pero people muchas could look at veces- them. Pero muchas veces no hay una verdadera compasión But many times there's not a true compassion de ayuda. of help. Cuando en nosotros se desarrolla esa compasión, When there's compassion within us, que no lo voy a hacer para que diga, mira, fulano puso la mano y fui sanado. people that don't do things so that other people can say, oh look, this person did this. Oré por esa persona y fue libre. I prayed for this person and they were freed. Cuando nosotros cambiamos esa actitud y en vez de mirar así, digamos, lo voy a orar porque es que siento dolor, porque esa persona está enferma. When we change that thought process and we say, I'm going to do it because I feel their pain. Siento una carga porque esa persona está atada en esa área. I feel their weight because that person has problems. ¿Sabe? Ahí las cosas son diferentes. That's when things change. Para eso es que Dios nos llama a nosotros, para que nosotros ayudemos. That's why God calls us. So Jesús no lo hacía para que la gente lo viera o hablara bien de él. Jesus didn't do it so people can see him and they can speak good about him. Alguien escribió una frase y dijo, el que no sirve, Somebody once wrote, el que no vive para servir, the one, he who does not live to serve, ¿verdad? El que no vive para servir, he who does not live to serve escúchale ello, ¿qué dice? does not No sirve para vivir. to live. Ok, gloria a Jesús. Y es muy cierto, Dios nos ha llamado para que nosotros seamos de bendición para otros. And it's very true. God has called us to be a blessing to others. El mismo Dios nos sirve a nosotros. God himself serves us. Jesucristo hablando en Mateo 9:13 Matthew 9:13. dice, id pues y aprended But go and learn lo que significa misericordia quiero what this means. I desire mercy, y no sacrificio, not sacrifice. porque no he venido a llamar a justo, For I have not come to call the righteous, sino a pecadores al arrepentimiento. but sinners. Esto no se trata de que fulano haga, It's not about what you do, porque hay gente que lo que están pendiente que otro haga. because there's people that are looking at what other people Ay, do. mira que esa persona estaba supuesto a hacer eso y no lo hizo. Oh, look, this person was supposed to do this and didn't. Ese líder estaba supuesto a comportarse de esta manera y no lo hizo. This leader was supposed to behave El this problema no way. es ese, el problema es qué usted está haciendo, The problem is, what are you qué doing? yo estoy haciendo. What am I doing? Eso es lo importante. That's what's important. Y a su nombre. Glory to God. Luego que usted conoce a Cristo, After you know God, usted se convierte en un instrumento de you Dios become an instrument for Him para servir, to serve, para ayudar a otros. to help others. Si usted no lo hace, If you don't do it, está llevando el evangelio incorrecto. you are living the wrong gospel. No solo se ayuda con dinero, You don't only help with money, pero también con nuestro tiempo. but also with our time. Ay, ay, ay. Siempre habrá una manera de ayudar a los demás. There's always going to be a way to help others. Ahora mismo cientos de miles de puertorriqueños Right now,
millions of Puerto Ricans están pasando por una situación bien difícil, are going through a very tough time, como en México también. and in Mexico as well. Y no son todos, pero hay muchos que están pasando por momentos muy difíciles. And it's not all of them, but many of them are going through difficult times. Hay personas que dicen, bueno, pero cuando vienen los problemas a un sitio, eso es allá. Oh, well, a lot of people say, well, when there's a problem a certain place, Pero aquí estamos bien. but here we're good. Ay, ay, ay. Hay que cambiar esa actitud. We have to change that attitude. El deber nuestro siempre tiene que ser dar la mano. But what we have to do is always give a lending hand, Orar, to pray, pero también ayudar. but to also help. Le voy a mencionar algo. Por ejemplo, aquí en esta ciudad de Nueva York, I'm going to mention something here in New York City. yo no sé si usted sabía que la mayoría de estos vecindarios, I don't know if you knew that many of these neighborhoods, antes quienes vivían eran judíos Jewish people used to live, y italianos, and Italians, irlandeses. and England, from England. Y en los años 40, por ahí, los años 50, los años 30, In the years of the 40s and the 50s, comenzaron a emigrar puertorriqueños para acá. Puerto Ricans started to migrate, Y ellos tuvieron muchos problemas porque algunas de esas etnias no lo querían. and they had a lot of problems because a lot of those people didn't want them. Y en ocasiones tenían que pelear, ¿verdad? Con ellos, And porque in occasions they had to fight with them le daban problemas. because they gave them problems. Entonces, quienes nos comenzaron a abrir la puerta a la mayoría de los hispanos que estamos aquí fueron los puertorriqueños. So many of the people that opened doors for us Hispanics was the Puerto Ricans. Algunas de esas etnias lo que comenzaron a hacer era mudarse para otros lugares, A lot of those people, what they did was that they moved to other places, y quienes se quedaron fue los puertorriqueños. and those that stayed were the Puerto Ricans. Entonces, quienes nos abrieron camino, ya sea dominicano, hondureño, de donde sea, fueron los puertorriqueños. So the ones that opened the path to us Hispanics were the Puerto Ricans. La mayoría de esa bodega que tiene nuestra gente hoy día, antes eran de puertorriqueños, si usted no lo sabía. Many of the small stores used to be from Puerto Ricans. Muchos de los programas de ayuda que reciben nuestra gente hoy día, A lot of the help programs that our people receive, a quienes comenzaron dándoselo fue a los puertorriqueños. the ones that they started giving it to were to the Puerto Ricans. Pero como nosotros tenemos un mismo origen, But because we have the same origin, cuando nosotros vinimos a esta nación, también nos adoptaron y nos dieron esos beneficios también. they also adopted us and gave us the same. Y a su nombre. Glory to God. Aparte de eso, algunos de nuestros países, yo les podría hablar por la República Dominicana, quien llenó a la República Dominicana del Evangelio fueron los puertorriqueños. And what you didn't know is that the Puerto Ricans were the ones that took the gospel to the Dominican Republic. Sí, fueron muchos anglosajones, americanos también. And many Americans as Pero well. principalmente quienes llenaron a la República Dominicana del Evangelio fueron los puertorriqueños. But the ones that really did it were the Puerto Ricans. Dios lo usó, le decían la Jerusalén de Dios en América Latina. It was the Jerusalem of God. Porque salían muchos misioneros para los países latinoamericanos. And a lot of missionaries Por ejemplo, go to the Caribbean. Cuando Dios levantó a Gigi Ávila, él comenzó a visitar muchos de los países hispanos. When God lifted Gigi Avila, he went to a lot of the Caribbean islands. Y a veces duraba hasta 2 y 3 meses, oiga bien, haciendo campaña casi diario en ese país, And he would sometimes last 2 and 3 months in the same place, cohibiéndose de su familia, de sus seres queridos. away from his family and friends. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, Why? So that he can preach the word, para que las almas se salven. so that the souls will be saved. Hoy están pasando por una situación difícil, Right? Today we are going through difficult times. también tiene que dolernos a nosotros. It has to hurt us as well. Yo recuerdo que desde que tuve uso de razón en los años 80, I remember when I started to use reason in the 80s. muchos de los paisanos dominicanos iban para Venezuela. A lot of Dominicans used to go to Venezuela, Y en Venezuela le daban bien recibimiento a la mayoría. and they would receive them well in Venezuela. Ahora Venezuela está en una crisis. Now Venezuela is going through a crisis, Muchos de ellos están yendo a la Dominicana y a muchos países latinoamericanos. and many of them are leaving back to DR and to other places. ¿Sabe algo? Hay que recibirlo
You know, we have to receive them, orar por ellos, pray for them, para que ellos puedan resolver esa situación entre ellos so that they can resolve the situation in y Venezuela, que Dios lo ayude, and so that God can help them, porque ellos se portaron muy bien con nosotros. because they behave very well with us. Amén. Amen. La palabra de Dios tiene que cumplirse. The word of God has to come to pass. ¿De qué le hablé? De 2 puntos. I said 2 points. Primero, la palabra de Dios Number 1, the word tiene of que God cumplirse. has to come to pass. Segundo, Number 2, tenemos que estar dispuestos we have to be ready a ayudar to help y colaborar and to collaborate todo el tiempo que sea necesario. all the time that is necessary. Por eso me gustó un tema que usó un pastor. Él dijo, nunca es suficiente. I like a topic that a pastor once used. He said, it is never enough. Siempre hay algo que hacer. There's always something to do. Siempre hay un área donde podemos ayudar. There's always an area that we can help. Siempre hay un área donde podemos desarrollar cosas. There's always an area that we can develop. Para eso Dios nos llamó. That is why God called us. Dele un aplauso al Señor y póngase de pie. Give an applause to the Lord and stand.